Y hoy la pregunta no es si tenemos agua. La gran pregunta hoy es: ¿estamos gestionando el agua como un activo estratégico o seguimos tratándola como un problema operativo? Bueno, pues para conducir esta conversación vamos a recibir en este escenario en breves momentos a una voz reconocida del periodismo y de la comunicación en República Dominicana. Nosotros nos vamos a preparar ahora para dar paso a ese panel y el equipo estará pues colocando los asientos, pero ya dejo esta pregunta en la mente de todos nosotros para que nos vayamos preparando para esta conversación. ¿Estamos gestionando el agua como un activo estratégico o seguimos tratándola como un problema operativo? Bueno, eso lo vamos a discutir en breve, ya que estamos muy entusiasmados con esta conversación que forma uno de los puntos claves de la agenda que tenemos en esta mañana. Vamos a recibir en breves momentos, liderando y moderando este conversatorio, pues a la destacada comunicadora dominicana Nairobi Viloria, quien es una profesional que sin lugar a dudas ha sabido posicionarse con credibilidad, claridad y profundidad en el análisis de los temas del país. También formarán parte de este panel desde el enfoque de la gestión territorial y modelos innovadores de gobernanza del agua, Patricia Abreu, directora ejecutiva del Fondo del Agua de Santo Domingo, con la perspectiva de infraestructura y su impacto en el sistema energético del país, Rafael Salazar, administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEID. Desde la academia y con el análisis técnico del recurso hídrico, pues estará con nosotros Silvio Carrasco, director de la Unidad de Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y desde la sociedad civil y la defensa ambiental estará con nosotros el señor Nelson Pimentel, presidente de la Fundación de Derecho, Defensa, Educación Ambiental de la República Dominicana, FUDEA RD. Asimismo, nos acompañará en esta conversación Carlos Augusto Batista, quien es viceministro de Áreas Protegidas y de Biodiversidad. Les recuerdo que en el marco de Expo Sostenible, pues estaremos tocando puntos claves que impactan de manera directa el desarrollo sostenible de nuestro país, que este es el foco de Expo Sostenible 2026. Así que nos preparamos para sostener esta conversación en tan solo minutos. Y también recordamos que este es un evento que cuenta con la participación de los intérpretes de señas, gracias al CONADIS, también con rampas para garantizar la accesibilidad. Eso es muy importante para nosotros. Y que al concluir la parte de los paneles, las conversaciones, pues pueden pasar afuera a interactuar con los distintos stands, los distintos emprendedores relacionados a la sostenibilidad y que hoy dicen presente en Expo Sostenible 2026. Hoy hemos presentado visiones claras sobre cómo la sostenibilidad se traduce en resultados concretos. Ese es uno de los objetivos de Expo Sostenible, no quedarnos solo en palabras, sino traducir esto a resultados. En unos minutos, pues, estaremos iniciando con el primer panel de esta mañana. Y pues, ahora sí, para conducir esta conversación vamos a invitar a esa voz reconocida del periodismo y la comunicación en la República Dominicana. Una profesional que ha sabido posicionarse con credibilidad, claridad y profundidad en el análisis de los temas del país. Recibimos en este escenario a la destacada comunicadora dominicana Nairobi Viloria, para quien pido un fuerte aplauso. Invito además
a la señora Patricia Abreu, directora ejecutiva del Fondo del Agua Santo Domingo. La recibimos con un fuerte aplauso. Formará parte de esta conversación Rafael Salazar, administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso también, por supuesto. Desde la academia y el análisis técnico del recurso hídrico estará con nosotros Silvio Carrasco, director de la unidad de agua de la Pucamaima. Lo recibimos con un aplauso. Y en representación de la sociedad civil y la defensa ambiental nos acompaña Nelson Pimentel, presidente de la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental de la República Dominicana. Le damos un fuerte aplauso. Así como también a Carlos Augusto Batista, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Fuerte el aplauso para ellos. Nairobi, el escenario es tuyo. Creo que nos hace falta un micrófono para ti. Vamos a resolver eso inmediatamente. Ya viene el equipo para entregarte tu arma de reglamento. Un placer. Recordamos que este panel estará enfocado en seguridad hídrica y gestión del agua. El primer panel de la Agenda de Expo Sostenible 2026, así que es plato fuerte, espero que lo disfruten. Muy buenos días, gracias por quedarse y acompañarnos en este primer panel. Y podemos decirlo en una simple palabra: sin agua no hay sostenibilidad, es imposible. Sin agua no hay alimentos, sin agua no hay crecimiento de la economía, sin agua no hay nada. Es decir que por eso estamos iniciando con este panel en el día de hoy, porque es el centro de toda discusión. Y vamos a plantear preguntas importantes. Sabemos que hay un reto con el cambio climático, tenemos más temporadas de lluvia, lluvias más fuertes, impredecibles y también más largas temporadas de sequía. Esto implica que hay un reto, no solamente en cuidar y preservar las fuentes acuíferas que tenemos, sino también en cómo gestionarlas para lograr de ellas obtener lo mejor de este recurso y, por supuesto, hacerlo de manera sostenible. Por eso este panel está compuesto por personas que están en el ámbito académico, también en la parte de la gestión y en la parte del análisis, para comprender mejor qué está pasando en República Dominicana. Y quiero empezar con una pregunta genérica para todos, para que hagamos un planteamiento inicial. Hemos detectado que cuando estamos en la discusión sobre el tema del agua, hay tres factores que inciden constantemente en esa conversación. El problema de territorio y cuencas, el problema de gestión y la actualidad de esas fuentes acuíferas, las limitantes que están presentando con los temas de la agricultura y otros factores que inciden en su cercanía. Y me gustaría saber para ustedes, ¿cuál es el principal reto que tiene la actualidad, la gestión y también las cuencas hidrográficas en República Dominicana? Vamos a iniciar por aquí con la dama inmediatamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Nairobi, y a todo el equipo de Expo Sostenible por la invitación. Siempre un placer compartir con colegas y amigos que fluimos y confluimos alrededor de este recurso hídrico y su protección. Pues yo creo que básicamente es una combinación de efectos. Yo diría que, si lo puedo resumir, sería primero una mala gestión del recurso hídrico que se ha dado de manera histórica. Inciden muchos factores en esto, probablemente también el tema de la educación y la concienciación ciudadana. Y por otro lado, que las actividades del hombre, de alguna u otra manera, han incidido para impactar y degradar estos ecosistemas productores de agua para nuestras grandes ciudades. Y eso obviamente que tiene como resultado, pues, desafíos en términos de producción, de energía, de transporte, de salud y de abastecimiento, obviamente, en nuestra ciudad. Entonces yo diría que sería como estos desafíos, sería esta combinación de una mala gestión,
durante muchos años de este recurso hídrico y también de la degradación que ha venido teniendo estos ecosistemas. Vamos a continuar en esa misma línea, señor Rafael. Sí, gracias, Nairobi, a toda la gente que está acá y a la dirección de este importante evento. Estoy de acuerdo, primero que es multifactorial el problema. Y digamos, en mi caso que estoy dentro, dirigiendo la EGEIT, digamos que se ha avanzado, pero los avances tienen que terminar en una serie de situaciones que son, digamos que elementales en sociedades más avanzadas. Cada institución tiene una planificación y una planificación, digamos que estratégica, que eso es muy importante. Cada institución tiene temas que manejar relacionados con el agua. Ahora se ha avanzado también en que toda la semana todas las instituciones nos juntamos y tenemos un gabinete de agua y construcción donde vemos los temas y se pueden despachar más rápido a través de una política que ha establecido el presidente que antes no existía. Antes de reunirse, por ejemplo, el director de EGEIT con el director del INDRI o con cualquiera de los temas de agua era sumamente difícil. A veces ni siquiera se dirigían la palabra en algunos casos. Eso se ha superado. Pero y cada institución tiene una planificación. ¿Qué yo entiendo desde adentro que falta? Que haya una planificación estratégica en conjunto, donde los temas desde una perspectiva ya general se puedan cada quien hacer lo que le toca, pero con el objetivo que esté conectado en conjunto. Que la planificación sea, que esa planificación no sea individual de las áreas, sino que esté planificada de manera estratégica en conjunto con una especie de master plan con el tema del agua. Y ahí también tengo que decir la mejora de las leyes. Aquí estamos luchando hace mucho por la ley de agua. Todavía es un tema que está sobre la mesa. Cómo regulamos el agua, cómo manejamos el agua y qué institución que no tenga que ver con la administración de algún tema del agua sea que regule el tema de agua en sentido general, y pienso que son los temas principales entre muchos temas que tenemos que abordar para poder afrontar de manera más exitosa y ya sostenible hacia el tiempo con relación al tema agua en sentido general. El señor Rafael dio ahí pinceladas de varios temas que vamos a tocar ya de manera más pausada en las preguntas adelante. Voy a repetir la inquietud para que continuemos, ¿verdad? Para refrescarla. Al evaluar el panorama hídrico nacional, se identifican 3 factores predominantes en la discusión: la disponibilidad del recurso, la eficiencia en su gestión y el estado de conservación del territorio y las cuencas. Desde su perspectiva, ¿cuál de estos representa el mayor riesgo para el país? ¿O podría ser una mezcla de todo un poco? ¿Cómo lo ve usted? Buenos días a todos. Primero agradecer la invitación a la academia en este evento y en este panel. Y sobre todo agradecer a los organizadores, al Percio Peinado, hijo, y Percio Maldonado, padre. El hecho de haber elegido un tema tan desconocido en la República Dominicana como es la seguridad hídrica. Se habla de seguridad hídrica, pero no sabemos qué es seguridad hídrica. Y si yo le pregunto a cualquiera de los asistentes, va a tener una respuesta particular. Porque no se estudia en la República Dominicana la seguridad hídrica. No era una asignatura dentro de un programa formativo. Yo represento la academia, en este caso privilegiado de representar a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que es la primera universidad que crea una escuela de agua en el país para enseñar cómo gestionar el agua. Desde el 2012 hasta la fecha se ha montado una escuela de agua para precisamente enseñar la gestión sostenible. Qué coincidencia. La gestión sostenible del agua, que comienza con la seguridad hídrica. Consecuencia, el primer problema que hay en cualquier recurso, en cualquier ambiente, en cualquier escenario, es la educación. Si no se forma una población consciente de lo que es el agua, desde la escuela primaria hasta el administrador y el gerente, no hay forma de cambiar la cultura de agua.
No hay forma de cambiar la concepción sobre el agua. Una cultura contaminada con el hecho de que el agua es gratuita, que el agua es eterna y que el agua es un regalo de Dios. En consecuencia, es para todos y para todas. Y es todo lo contrario. El agua no es gratuita, el agua no es eterna y Dios nos la ha prestado para que la cuidemos. Y es tan sabio que si no la cuidamos, la perdemos y Él la purifica de nuevo en el ciclo hidrológico y nos la devuelve de nuevo, lista y hábil para ser usada por la población. Él se encarga de corregir los errores de los humanos. Sin embargo, los barrios y las comunidades y los agricultores sí sufren la inseguridad hídrica. Y yo quisiera solamente poner una lámina para que se quede ahí cómo se define la seguridad hídrica. Si me ayudan, por favor, en un minuto. Vamos a verla. Solamente una lámina. Y estoy poniendo ahí una presentación que es el resumen de una publicación de un profesor chileno asumido por la Pontificia Universidad Católica María Maestra, el doctor Humberto Peña, que describe en 4 puntos qué es seguridad hídrica. Primero, agua para la gente, de manera continua, con calidad, con cantidad y con presión. Continua, calidad y presión. Agua para los sectores productivos, agua para el ecosistema y capacidad de enfrentar los eventos extremos, la sequía y las inundaciones. ¿Cómo se logra entender eso? Tomando esa maestría que ofrecemos a la República Dominicana, la única en América Latina, para entender las complejidades del agua y las simplicidades de su solución. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Va a ser muy interesante la conversación. Recuerden que tenemos una ronda de preguntas particulares donde vamos a desarrollar a plenitud los retos y todo lo demás. Esta es una pregunta introductoria para que puedan plantear un poquito de dónde ven ustedes los riesgos en la seguridad hídrica actualmente en nuestras cuencas. Adelante. Muchísimas gracias. Primero hay que felicitar este evento. Creo que para el país es necesario potenciar el conocimiento de este evento de esta naturaleza. Felicitar profundamente a los organizadores y nos toca a la sociedad civil un reto difícil, Nairobi. Ante expertos, los que estamos aquí desde la sociedad, nos toca una posición un poquito más sui generis, pero creo que tienen razón los 3 expositores anteriores. Aquí hay un tema combinado. Ahora, si bien es cierto que tenemos un tema, como señala el ingeniero Salazar, como el experto don Silvio, que es un maestro del sector de la hidrología del país, y la representante del Fondo Agua, tenemos un problema serio de gestión. Ahora, el mayor problema nuestro no es solo de gestión, es de ejecución. Aquí todos sabemos cuál es el problema del agua, todos sabemos cuál es el problema de nuestras cuencas hidrográficas, todos conocemos qué es lo que hay que hacer. Nuestro problema no es falta de elementos técnicos, de conocimiento o de estructura de gestión. El problema serio desde mi óptica humilde es de ejecución, es de empoderamiento, es de integración comunitaria, es de asumir que solo desde la gente y con la gente que están en las cuencas, que son parte del proceso de las cuencas hidrográficas de la República Dominicana, solamente con su incorporación, que involucra todo lo que decía el ingeniero Carrasco, educación, formación, orientación, integración, en la ejecución de la restauración, la recuperación de nuestras cuencas hidrográficas, solamente será posible en el momento en que ejecutemos correctamente los planes y políticas desde la gente y con la gente. Creo desde mi óptica muy humilde que el mayor tema, el mayor riesgo, más allá de la gestión, es la ejecución concreta de los planes y proyectos de cara a impactar positivamente a las cuencas hidrográficas de la República Dominicana. Gracias. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Nairobi. Con ello, los panelistas que nos acompañan hoy día, buenos días a todos. Mire, desde esta perspectiva, definitivamente es un problema de gestión histórica, ligado entonces a ejecuciones. Me uno un poco a la palabra de nuestro hermano Nelson. Pero yo quiero traer un tema adicional a la mesa.
En un país donde los últimos 60, 80 años de crecimiento que hemos experimentado con altos y bajos, sin un ordenamiento territorial, lo cual implica que hay unas expansiones antrópicas que tienen unas implicaciones en alta montaña, en montaña media y en la zona de los valles, o sea, en la cuenca de manera integral. Cuando vemos el problema de esa iniciativa, entonces sabemos que tenemos un reto muy importante, en el cual coincido con el ingeniero Salazar de algunas iniciativas que se han tomado a partir del Estado Dominicano, por fin viendo la cuenca de manera integral. Aquí termino. Carlos, y me quiero quedar contigo, viceministro de Áreas Protegidas de Medio Ambiente, para comenzar las preguntas particulares, porque para ir organizados y entender mejor todo el proceso, vamos a comenzar con lo básico, con nuestras cuencas. ¿Cuál es el estado actual de nuestras cuencas? ¿Cuáles son los retos que han identificado ustedes desde el medio ambiente, de la agricultura, temas de situación en los alrededores de muchas de nuestras cuencas, que son un reto actualmente? Cuéntanos un poquito de eso. Gracias, Nairobi. Mire, cuando vemos la cuenca como un todo, muchas de las personas creen que una cuenca es un hilo de agua, ¿no? Una cuenca es una distribución múltiple de aportantes a un hilo principal. Veámoslo como una canción que te provoca alegría y que te provoca llanto al mismo tiempo. ¿Por qué? Quienes hemos tenido el privilegio de recorrer el país, hemos estado en lugares donde todavía hay conservación plena, donde hay una altísima producción de recursos hídricos, y eso es parte de una cuenca. El ministro ha dicho, el señor Paino Enríquez, en distintos escenarios, de que aproximadamente el 80-85% de las nacientes de los principales ríos de la República Dominicana están dentro del sistema de áreas protegidas. Y con sus vulnerabilidades y fortalezas, el SINAP está garantizando el principal servicio ecosistémico que requiere la República Dominicana. Ahora bien, esa es la parte bonita de la canción. La parte de llanto es que cuando usted mire los otros componentes de la cuenca, particularmente a partir de la zona media y la zona baja, donde se experimenta nuestro principal desarrollo, entonces ahí damos mucho que desear. Ahí es que el Estado, históricamente, hemos abandonado el proceso de gestionar de manera efectiva, de garantizar el desarrollo del país de manera efectiva, en que dejamos de ver al río como el elemento donde deposito mis desperdicios y empezamos a gestionarlo desde el punto de vista del modelo de conservación que tiene que tener una cuenca. Creo que ahí es la parte que hemos fallado. Desde esa perspectiva, sí podemos decir que tenemos los elementos técnicos y los levantamientos, tanto de sociedad civil, que tenemos un gran apoyo de ellos como parte del Estado Dominicano, y lo que nos falta, y coincido con el hermano Nelson, es gestión, planificación, decisión y ejecución. Hemos dado pasos importantes. Incluso tenemos proyectos que estamos dirigiendo interinstitucionalmente que ya ven la cuenca como un todo. Pero anteriormente la mayoría del recurso económico se destinaba a la parte baja y olvidamos de dónde es que se generaba el agua. Teniendo en cuenta, Carlos, lo que acabas de plantear del escenario de cómo están nuestras cuencas, hay una parte importantísima cuando hablamos de las presas, porque es un buen sistema de manejo y administración de nuestro recurso hídrico. Vamos a hablar entonces en ese sentido con el señor Rafael Salazar, administrador de HEID, porque nos gustaría saber cuáles son hoy los principales problemas que están reduciendo la capacidad operativa en los embalses, afectando, por supuesto, el resultado para los que fueron construidos, que se trata de control de inundaciones, abastecimiento en distintos puntos y almacenar el agua. ¿Cuáles son las situaciones que han identificado ustedes en los principales embalses del país? Son bastantes, sí, pero digamos que una labor combinada de diferentes instituciones. Por ejemplo, el tema tan elemental, digamos, como la agricultura en zona inadecuada. La agricultura tiene leyes que hay pendientes en las que no puede someterse un tipo de agricultura. Aquí esa parte no se respeta. En la cuenca alta, que es la cuenca que alimenta las presas. Ahí también entra el tema de lo que es el uso inadecuado de esas cuencas altas. Y le pongo un ejemplo. El año pasado, alguien de la zona de la cuenca Anizado, la cuenca alta, a nombre de un proyecto de desarrollo ecoturístico, comenzó a abrir, sin ningún tipo de permiso, comenzó a abrir caminos en zonas altamente vulnerables. Y eso nosotros lo enfrentamos. Y en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, el CEMPA, y se pudo paralizar.
Pero eso es una regla diaria. El manejo de productos en esa cuenca alta y el manejo de diferentes tipos de proyectos que no son combinados con el uso adecuado que debe tener para el cuidado del agua. Los productos agropecuarios que deben sembrarse. Es muy fácil identificar que el café es un producto adecuado, pero el aguacate no, para la cuenca alta. El aguacate te maneja un tema de erosión grave. El café te protege la cuenca alta. Entonces, ¿cómo combinamos eso? ¿Cómo manejamos el tema de una educación especial en esas escuelas también que están en las cuencas altas, en la cuenca media? ¿Y cómo aseguramos entonces que la erosión no termine en la presa bajando el nivel de capacidad de almacenamiento del agua? Nosotros ahora mismo en EGEGIT tenemos un proyecto que por primera vez que se hace en el país, que es de limpieza de embalse. Y actualmente se está limpiando el embalse de Las Varías, ahí se han sacado 700.000 metros cúbicos de agua, y significa que, de sedimento, y significa que pueden entrar 700.000 metros cúbicos más de agua. También justamente ahora estamos iniciando Valdesia, están en prueba en este momento, de la limpieza de la cola y del embalse de Valdesia. Ahí tenemos alrededor de 55 millones de metros cúbicos de sedimento. Entonces, pero si no se hace un uso adecuado y se aplican las leyes en términos del uso adecuado que deben tener en todas las áreas, agropecuaria, ganadería, el uso de ecoturismo y cualquier otro uso, vamos a seguir alimentando el problema. Entonces, no importa que tengamos ese plan, primera vez de limpieza de presa, a cero costo para el Estado, que es otro problema, el alto costo que significa limpiar una presa. En Puerto Rico limpiar una presa, igual que la Varía, se presupuestó y está costando 107 millones de dólares. Nosotros, usando lo mismo que trabajan el tema de los sedimentos para que puedan aprovechar los sedimentos hábiles y los lodos poderlo poner donde el medio ambiente indique, nos está costando cero costo. Pero tiene que haber un compromiso que debe estar combinado con la educación, con la actuación de cada una de las áreas, con la población también que vive ahí, con las escuelas que están ahí y en sentido general para poder manejar adecuadamente y que la erosión, los sedimentos, el manejo inadecuado no nos siga afectando el sistema de presas que tenemos en el país. Además de seguir construyendo todas las presas que se puedan construir en el país, que es súper necesario en una planificación que está en el Pacto por el Agua, que es hasta el 2036 en esta etapa. Gracias, Rafael. Y me quedo con usted ahora, maestro Silvio, porque desde la academia muchas veces pueden realizar levantamientos y analíticas que no se ven desde la gestión diaria. Y ustedes tienen una perspectiva desde afuera muy distinta. Y ahí me gustaría saber qué cambios en la gobernanza, en la gestión de recurso hídrico consideran imprescindibles para lograr la seguridad hídrica de la que habló al inicio. Qué buena pregunta. Hablamos de seguridad hídrica, ahora gobernanza del agua. ¿Cómo se gobierna el agua? ¿Quién es el gobierno del agua? ¿Cómo participa la sociedad civil en las decisiones sobre el agua? Son todas preguntas al aire. El primer cambio para comenzar a organizar la casa es involucrar. ¿Dónde está el alcalde Ulises? Se fue. Es involucrar el municipio. Y estoy hablando en este caso del agua potable. Porque hay que hablar de tres aguas separadas. El agua potable, el agua recurso y el agua económica. El agua potable. ¿Cómo yo cambio el modelo? En el 1957, la República Dominicana era el tercer país de mejor gestión de agua potable en América Latina. Porque se podía beber agua de la llave. Porque había gobernanza del agua. 1957. Ocurrió lo que ocurrió y se desbarató el modelo. Y hoy lo que tenemos es un desorden institucionalizado en la gobernanza del agua potable. ¿Por qué un desorden? Porque nadie es dueño de ella.
¿Quién supervisa la CAS en Santo Domingo? ¿Quién supervisa a Corazán en Santiago? ¿Quién evita que se forme una cora en Punta Cana? ¿Quién promueve una administración de agua potable que sea consistente, sostenible, social, ambiental y económicamente? ¿Quién es? No se sabe. No es por ley, no hay una voluntad política para que el municipio asuma la responsabilidad que tiene para brindar un servicio de agua de calidad a su población. En las inversiones, en la administración, en la gestión, en la cobranza, en la pérdida de agua, en la sostenibilidad del agua, en el agua potable, en el agua recurso. ¿Quién gobierna el agua de riego en la República Dominicana? ¿Qué es responsable del 82% de toda el agua que se sirve? 82%, de la cual desperdicia el 80%. Y si usted multiplica 80 por 80 da 64% del agua perdida. ¿Quién es que da seguimiento a eso aquí? ¿Es Saldaña en el INDRI? ¿Dónde está Saldaña? ¿Es el ministro de Suelo y Agua? ¿Es el Ministerio de Obras? ¿Quién es? Y por último, ¿quién es responsable de administrar las lluvias en la República Dominicana? Administrar las lluvias, Las lluvias son gratuitas, regaladas por Dios, en el ciclo hidrológico que no lo cambia nadie, solamente lo mueve de posición, pero se mantiene constante en los millones de años que tenemos. Pero ¿quién es responsable de administrar en la cuenca? ¿Quién? EGI, con el ingeniero Salazar, Medio Ambiente con el viceministro, el INDRI, Agricultura. ¿Quién es? No hay gobernanza del agua y por tanto tenemos grandes crisis de agua. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y yo creo que después de esa disertación, muy bueno el aplauso y merecido, me quedo a su lado cerquita inmediatamente para hablar con la parte civil, porque creo importante hablar con Nelson Pimentel en este momento, por preguntas que usted planteaba justamente. Vamos a hablar, Nelson, usted que es presidente de la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental en República Dominicana, sobre los términos de regulación, fiscalización y sanción por el uso inadecuado de recursos. ¿Cuál es la realidad con estos aspectos de la ley en República Dominicana y la responsabilidad civil también que tenemos con el uso hídrico? Puntual. Nuestro problema es falta de pago de consecuencias. De manera simple, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestras cuencas hidrográficas? El ingeniero Salazar señala el conuquismo, pero cuando tomamos la cuenca de forma integral, ¿qué es lo que está pasando de forma llana en la cuenca? Todos los que estamos aquí venimos de algún campo. República Dominicana es un gran campo. En la ciudad tenemos nuestros ríos más cercanos. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros ha dejado de poder bañarse en sus ríos? ¿Cuántos de nosotros ya no pueden ir al Yuna o al Camú o aquí a la Cuava o al Nizao o a Nigua o a Jaina? Ahora, ¿quién paga la consecuencia de que ya no tengamos ríos? ¿Por qué nuestros ríos están en esas condiciones? Aquí tenemos consecuencias múltiples, realidades múltiples, Nairobi. Tenemos una práctica inadecuada del conuquismo. Ahora, ¿quién motiva el conuquismo? ¿Quién los financia? El Banco Agrícola te está financiando hoy, ahora, orégano en la cuenca media y alta de los principales ríos del país. Orégano hoy, el Banco Agrícola de la República Dominicana. Pero nosotros tenemos, y yo te pregunto, y debo felicitar inclusive iniciativas que tiene el ingeniero Rafael Salazar de DGI. Tiene un proyecto maravilloso de hidrobombeo. Veo aquí a René Mateo, que es el protagonista de esto y es una forma de potenciar las cuencas. Ahora, yo le pregunto en el reto al ingeniero Salazar y a DGI, ¿qué estamos haciendo aquí en las presas que recibe el agua con relación a las cuencas media y alta? ¿Por qué nosotros tenemos graves problemas en la cuenca? Es porque la norma, la ley, y nosotros estamos sobrelegislados.
La ley 64-2000, la 6400, tiene todo el rigor de los pagos de consecuencia, pero tengo una Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, una Procuraduría especializada con 170,000 pesos al mes para gestionar 22 oficinas, sin logística. Hoy, y debo decirlo porque también hay que ser justos, tenemos la Procuradora General que acaba de crear una mesa de tarea integrando las fiscalías del país para perseguir el tema de las áreas protegidas y las afectaciones, y ahí pudiéramos empezar a generar pagos de consecuencia. Entonces nuestro problema, en adición al problema de gobernanza que coincido y secundo plenamente al ingeniero Carrasco, tenemos un tema de falta de pago serio de consecuencia, de aplicación normativa, pero que en el marco de lo que implica la gestión, la integración multisectorial de las instituciones del Estado, puedan de manera conjunta, unitaria, tener una planificación objetiva donde no hay un divorcio entre lo que hace GEGIP, INAPA, las CORAS, la CASH, o lo que debe hacer el INDI, porque al final del camino, cuando lo planificamos en gabinete, en la ejecución y en la práctica, tengo una ejecución individualizada, no sobre la integralidad de lo que debe ser nuestra cuenca. Concluyo, nuestro problema es falta de pago de consecuencia de manera concreta, y ahí debe intervenir la frase que se ha hecho famosa hoy: voluntad política. Eso podría marcar la diferencia. Obviamente, el modelo tradicional ha enfrentado muchas limitaciones y lo hemos visto en la exposición de hoy. Y mientras esto pasa, surgen otras alternativas, como los denominados fondos de agua, un modelo de sinergia multisectorial que ha dado excelentes resultados en otros países y en la región para la conservación de las fuentes de agua. Y queremos aprovechar la presencia de la directora ejecutiva de Fondo de Agua Santo Domingo, Patricia Abreu, para preguntar qué resultados concretos y cómo funciona el fondo de agua que puede lograr resultados óptimos para la preservación de este recurso. Gracias, Nairobi. Sabe que yo creo que después de escuchar a todos los que han precedido en la palabra, los colegas, yo creo que realmente yo estoy comulgando entre creyentes aquí, porque la verdad es que todos creemos en este tema, es lo primero. Y lo segundo es que me reafirma o me reitera qué tan importante es la contribución que desde la sociedad civil, de la academia, de todos los estamentos que conforman nuestra sociedad, incluyendo el gobierno, puede hacer para ayudar a contribuir a impactar de manera positiva la seguridad hídrica en el país. Pero les quiero hablar de los fondos de agua y específicamente de Fondo Agua Santo Domingo. La premisa, y yo creo que por eso es que el modelo de los fondos de agua ha sido exitoso, de nuestro trabajo, es que nosotros no somos reactivos. No estamos poniendo el candado después que nos roban, sino que el enfoque nuestro es un enfoque integral, multiactor, como tú acotabas, pero también con un enfoque preventivo. Es decir, nuestra labor es conservar y restaurar los ecosistemas productores de agua para las ciudades de Santo Domingo, que son 3 cuencas, las 3 cuencas que abastecen nuestra gran ciudad: Ozama, Jaina y Nizao. Obviamente esto no lo puede hacer simplemente una organización de la sociedad civil. Por eso, cuando hablo de multiactor y de esfuerzos compartidos, nosotros somos una alianza público-privada que tiene no solamente, vamos a decir, el liderazgo del sector privado, sino instituciones del sector público, como por ejemplo el mismo GEGIP, que forma parte socio de nuestra, y la CAS, que forma parte de nuestra organización, y todos estamos empujando el vagón en la misma dirección. Logros, por ejemplo, ¿qué podemos tener? Nosotros el año pasado cumplimos 10 años como organización sin fines de lucro. Y una de las cosas más impactantes para mí es, primero, cómo las comunidades que son las más sacrificadas, porque están ahí alrededor de estos ecosistemas que son los que producen agua para nuestra ciudad y que han vivido de esos recursos naturales toda la vida. ¿Cómo podemos, primero, cómo cuando tienen capacidades, cuando se desarrollan capacidades, pueden empoderarse y convertirse en guardianes de esos ecosistemas? Eso es lo primero. O sea que creo que en el tema de educación y en el tema para garantizar la sostenibilidad de las acciones y de las intervenciones que hacemos, tener a la comunidad educada y que sean ellos los propios guardianes y los implementadores, me parece que es vital, un logro muy importante que podemos exhibir. Pero ya a nivel de las cosas que hacemos todos los días, cobertura boscosa con especies agroforestales, por ejemplo, de café en la cuenca del río Nizao, como decía el ingeniero Salazar, de cacao en las cuencas de Jaina y de Ozama. Hacemos también restauración asistida con especies endémicas y nativas.
para poder preservar la biodiversidad caribeña y la de República Dominicana. Todo lo que se llama es basado en infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza. Y podemos decir que, por ejemplo, para dar algunas cifras de las que nos sentimos muy orgullosos, que en 10 años hemos podido intervenir de manera directa más de 1.500 hectáreas con restauración asistida y sistemas agroforestales. Hemos podido conservar más de 700 hectáreas en estas 3 cuencas que protegemos. Le damos acciones culturales de mantenimiento, porque nuestro trabajo no termina en hacer intervenciones puntuales en el terreno con las comunidades, sino también garantizar que esas acciones perduren en el tiempo, que es algo que creo que ha sido común en todo lo que hablamos aquí cuando hablamos de sostenibilidad. O sea, hemos podido darle mantenimiento a más de 1.750 hectáreas en estas 3 cuencas. También se ha podido reabastecer el flujo hídrico, es decir, hemos podido devolver en metros cúbicos de agua a estas 3 cuencas más de 3.5 millones de metros cúbicos de agua a estas 3 cuencas, que garantiza esa cantidad para las necesidades humanas y obviamente de producción. Y también hemos podido captar más de 1.6 millones de toneladas de CO2 que no ha ido a la atmósfera, por lo tanto también estamos incidiendo en el tema climático. Escuchar a Patricia como que da un respiro después de un panorama que llevábamos, ¿verdad?, de todo lo que no funciona y lo que nos hace falta. Pues escucharte nos da como esa esperanza de que hay un trabajo que se está haciendo y que se debe seguir haciendo. Y quiero volver ahora con Carlos, en Medio Ambiente, para conocer un poquito de qué tan alineadas están hoy las políticas ambientales con el objetivo de la seguridad hídrica y dónde persisten las brechas que existen, que ustedes han podido detectar en esas políticas. Sí, una pregunta, un tema bastante interesante y al mismo tiempo nuestro principal dolor de cabeza. Como decía nuestro hermano Nelson, de parte de sociedad civil, la base normativa existe ya desde hace bastante tiempo. Lo que no le hemos hecho es respetarla de manera adecuada, principalmente Ley 64-00, una ley muy robusta. Y en el año 2004 se crea la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, que también es muy firme en cómo permitir o facilitar la administración del territorio, en este caso protegido. Ahora bien, usted tiene, digamos, bemoles ahí. Porque tan pronto se daba la erogación de una ley de ese nivel, el Estado debió crear las políticas públicas, crear la sinergia con sociedad civil, con los municipios y con los actores fundamentales para poder corregir entonces los pasivos ambientales que ya desde hace muchos años nos vienen agotando el recurso o nos vienen afectando la disponibilidad o la administración efectiva del recurso, en este caso el agua. Y en eso entonces es que hemos fallado. Desde la perspectiva de ese mandato de las leyes, hay territorios, el ingeniero Salazar bien lo mencionaba ahorita, la ley prohíbe las prácticas agrícolas a partir de cierto grado de pendiente en la zona montañosa. Sin embargo, cuando dividimos el territorio entre valles y montañas, 65% del territorio es montañoso. Significa entonces que nosotros debimos haber implementado políticas públicas favorables para garantizar que en ese 65% del territorio no hubiera ni prácticas agrícolas ni ganaderas. En eso nos quemamos. Y lo digo de manera tajante. Recientemente, con apoyo internacional, el Estado, en este caso el Ministerio, concluyó un estudio bastante robusto, que también fue el agradecimiento a Fundación Propagás, que es el estudio de 30x30, a través de una consultora internacional. Ese estudio es uno de los más profundos que hemos hecho a nivel ambiental en la República Dominicana y arrojó que nosotros necesitamos recuperar 4.500 kilómetros cuadrados de zonas boscosas, particularmente en aquellas zonas de montañas donde fueron altamente degradadas para actividades agrícolas y ganaderas. Y para darles un ejemplo de cómo hemos ido avanzando, pero que desde la perspectiva de ese número tan grande, es insuficiente. El Plan Nacional de Reforestación y Restauración de Ecosistemas que se lanzó el presidente Abinader en el año 2023, creo que fue, hermano, corríjame, 23, la meta en 2 años era unas 300.000 tareas. Eso es como un 4 o 5% de la realidad que tenemos en el territorio de la República Dominicana. Y hay un factor adicional
que nos limita la capacidad y es el factor presupuestario. Porque no se hace, pasión hay muchos emprendimientos, agradecemos mucho a sociedad civil, pero las limitaciones están desde la perspectiva de poder abordar efectivamente el territorio. Y como decía el hermano Nelson, tenemos también en el régimen de consecuencia la fortaleza de la ley, pero cuando usted accede y bajo el mandato de la ley, por ejemplo, nosotros que vivimos diario, día tras día, haciendo operaciones dentro del sistema de áreas protegidas por los intentos de invasión, depredación, ganadería, agricultura, secuestro de la agua, secuestro, señores, todos los días aquí aparece una gente que le quiere plantar una presa a un río de manera particular, pasar una piscina o meter una tubería, ese es nuestro día a día. Y no son extranjeros, somos nosotros mismos. Esa es nuestra realidad y estamos día a día con eso. Entonces, cuando sometemos tantos casos a la acción de la justicia y vemos que desde la parte de la justicia, por una limitación, no hay la capacidad de respuesta que tenemos, entonces yo concuerdo con el hermano Nelson de parte de sociedad civil cuando dice, es que nos falta régimen de consecuencias. En la medida que vayamos avanzando en esa ley, porque ya la ley está y hay por lo menos hoy día hay disposición, lo que tenemos es limitaciones. Y volvemos a caer en lo mismo entonces, es un tema de gestionar de manera efectiva, porque ya la normativa está, ya está a la disposición y hemos dado pasos muy firmes. Voy a citar el ejemplo de la recién creado Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas. Es un órgano de sociedad civil que nos viene a ayudar, que nos viene a dar, en buen dominicano, pao, cuando desde el Estado Dominicano no estemos emprendiendo de manera adecuada aquellas acciones que por mandato de la ley tenemos la obligación de cumplir. Gracias, Carlos. Y vuelvo con usted, ingeniero Salazar. Usted mencionaba hace unos minutos los retos que han encontrado en los embalses del país. Me gustaría saber qué acciones hay que emprender a la inmediatez para tratar de bloquear, suprimir o por lo menos disminuir esas situaciones que están afectando la capacidad de nuestros embalses, porque no sirve de nada generar nuevos embalses, construirlos, cuando lo que ya tenemos se siguen afectando por estas situaciones que usted mencionaba. ¿Qué se necesita hacer y cuánto se necesitaría invertir para lograrlo? Bueno, lo de invertir es, digamos, lo vamos a dejar porque cada institución tiene su presupuesto y tiene sus tareas. Lo primero es que cada quien cumpla con su tarea. Que cada quien cumpla con su tarea, incluyendo la sociedad civil, que también que cumpla con su tarea y sus propósitos. Eso tiene que ser un objetivo y que todo esté combinado. Porque si la sociedad civil siembra, por ejemplo, nosotros tenemos un plan coordinado con la organización que maneja Roberto Santana, que maneja los presos que están de salida, ¿verdad? De sembrar en la cuenca Nizao y sembrar, restaurar en la cuenca de Sabaneta. Pero si nosotros llevamos con una labor bellísima, ver esos privados de libertad haciendo una labor social envidiable, sembrando y pasándose semanas ahí, y entonces a los 6 meses, porque hay una cultura de dañar el tema en esas cuencas de los árboles, a los 6 meses ya no hay un árbol de eso que se ha sembrado, entonces hay un problema y hay una nota negativa que estamos poniendo con algo positivo, con una labor positiva. Nosotros entonces, en esa línea, en el caso de Jejit, ¿qué hemos hecho? Bueno, tenemos acuerdos con las instituciones que se encargan de trabajos de este tipo. Por ejemplo, con la Pucamaima. Tenemos acuerdo con el Plan Sierra. Y todo eso va en cuencas diferentes. Tenemos acuerdo con Sur Futuro. Tenemos acuerdo con la Universidad ISA. Tenemos acuerdo en proceso con Fondo Agua, Santo Domingo. Está en proceso. Y todos esos llevan un plan al que se le da seguimiento. Pero ese plan tiene que estar combinado con los esfuerzos de las diferentes instituciones y, tal como decía Nelson, con consecuencia para el que daña las cosas que se están haciendo. Porque nosotros todos, cuando hacemos un esfuerzo con algún acuerdo, alguna de estas instituciones, ¿qué estamos haciendo? O cuidando el agua o sembrando agua. Ahora, ¿cómo mantenemos eso? ¿Cómo mantenemos eso? Ahí entra el CEMPA, entran diferentes instituciones, entra hasta la Procuraduría Ambiental, que la mencionó, creo que fue Nelson, que tiene un presupuesto bajísimo para el país entero. ¿Cómo funciona? Entonces, son de las cosas que tenemos que hacer y que cada institución tiene que poner
su granito de arena y hacer sinergia entre todas para que todo esto funcione y que al final estemos mejorando el tema agua en República Dominicana y que estemos entonces creando una cultura, ahí entra el tema de educación que lo mencionó don Silvio, creando una cultura diferente a la que en algunos lugares hemos tenido del cuidado y del mantenimiento de las cuencas, de la montaña y de la siembra de agua en República Dominicana. Lo que usted dice, que el trabajo coordinado, la sinergia podría lograr grandes cambios. El maestro Silvio hace rato que está anotando con su lapicero y lo noto ahí y vienen esas conclusiones en la siguiente ronda. Pero antes quisiera que usted abordara un tema que es importantísimo. El cambio climático no es el futuro. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo y definitivamente va cambiando un poco el mapa hídrico. Me gustaría saber desde su perspectiva, ¿qué debemos hacer para proteger nuestras cuencas en los próximos 10 o 20 años con este cambio climático que nos azota para preservar mejor el agua? Muchas gracias, Nairobi. Yo creo que ya cada expositor ha extendido la participación, así que yo me voy a aprovechar con la pregunta. Señores, cambio climático en agua está muy dimensionado en la opinión pública. La opinión pública, todo es cambio climático. Si llueve, cambio climático. Si hay sequía, cambio climático. Si hay inundación en la capital, cambio climático. Si hay un fenómeno cualquiera, es cambio climático. Señores, quitémoslo de la mesa eso. Quitémoslo de la mesa, que eso lo que nos da es un cuartito para excusar, para excusas. El agua potable no depende del cambio climático. Y el agua potable es lo más importante del agua en cualquier parte del mundo. Eso no depende del cambio climático. Porque la República Dominicana tiene almacenado hoy más de 2.000 millones de metros cúbicos en las presas que tenemos, y eso da para dar agua potable a 25 millones de habitantes. Repito, tenemos 2.000 millones de metros cúbicos almacenados por año seguro, gracias a la presa de Monte Grande que acaba de inaugurarse. Y si me preguntan de presa, hablo de ella, pero ahora es de cambio climático. 2.000 millones. Oiga, a una tasa de uso de 200 litros por persona por día, que es el doble de la internacional, que son 100, a una tasa de 200 litros por persona por día, de manera continua, con calidad, cantidad, y que se pueda tomar el agua de la llave y eliminar todos esos plásticos. Se puede resolver eso, y eso no es cambio climático, es voluntad política y política pública. Donde la primer decreto, y no ley, es que todos los acueductos del país, y es lamentable que no pueda presentar la presentación que traje, pero se la dejo de reserva, todos los acueductos del país, todos, por política pública, tienen que estar conectados a una fuente regulada. Regulada. O es superficial, en presas y lagunas, o es subterránea, que la tenemos de gratis almacenada. Más de 7.000 millones de metros cúbicos. Acaba de calcular el ingeniero Francisco Saldaña en el Plan Hidrológico Nacional. Más de 7.000 millones de metros cúbicos disponibles. ¿Cuál es la demanda nacional? Hoy no llega a 2.000 millones de metros cúbicos. ¿Quién va a afectar el agua que está en el subterráneo? ¿Qué cambio climático va a afectar eso? El agua de riego, ¿cómo se resuelve? Y olvidándonos del cambio climático, ¿cómo se resuelve el problema de perder más de 6.000 millones de metros cúbicos? Perder más de 6.000 millones de metros cúbicos al año. ¿Cómo se resuelve? Con presa. No necesito presa. Ya no necesité presa para el agua potable. Ahora no necesito presa para el riego.
porque el riego desperdicia el 50% de las aguas dadas a riego de noche, los canales descargando agua para el mar. Perdón, maestro, ¿y qué necesitamos entonces? Construir lagunas en los canales, lagunas, 200 lagunas que se puede hacer una cada semana, no hecha por el Estado, no hecha por el gobierno. Porque desde que se mete el gobierno se triplican los precios y se entran otras cosas ahí, no hecha por el gobierno. Hecha por los agricultores, y pagada en el precio del agua, que hoy no pagan agua. No pagan agua, pagan 200 pesos por tarea al año, cuando están generando 20,000 pesos por tarea en cada cosecha. En consecuencia, con laguna, 200, que se hace una cada semana. Oiga, en 4 años, 3 años, yo construyo 200 lagunas en el país. Y cada laguna, escuchen esto, cada laguna de 50,000 metros cúbicos, que es nada, tiene capacidad de almacenar de noche al año 18 millones de metros cúbicos. Y si usted multiplica 18 millones por 200, le da 3.600 millones de metros cúbicos, que es el doble de las presas que hay en la República Dominicana hoy. ¿Necesito presas? Sí. ¿Necesito presas dónde? En Santo Domingo, presa de Jaina, presa de Baní y presa de Ocoa, para resolver el problema que tiene Santo Domingo hoy, no trayendo agua de Río Yuna y de la presa de Atillo. No, señor. Eso es innecesario, imprudente, imposible y anti-hidrología. La presa de Alto Yuna, en Bonao, para resolver el problema de la presa de Atillo, que es un elefante blanco, porque vierte más del 85% cada año. Y para resolver el problema de 200,000 tareas de tierra que están en Villatrina, Moca, Salcedo, Tenares, San Francisco de Macorís, que da pena verla en época de sequía. Y la presa, y voy a terminar la última, y la presa de las Dos Bocas, en la confluencia del río Macasía con el río Artibonito, binacional, Haití y República Dominicana, hecha por dominicana y regalada a Haití, cobrada en agua en 50 años para resolver el problema más importante de agua de riego que tiene la República Dominicana, que es el Valle de San Juan, el mejor valle agrícola del país, porque está a 500 metros de altura y se puede poner invernadero de exportación sostenible en más de 300,000 tareas, que no tiene agua hoy y no tendrá nunca si no se hace esa presa. Muchas gracias. Gracias. Solamente breve, antes de pasar con Nelson, me gustaría saber, ingeniero, así como de sí o no, ¿usted considera que esas son las soluciones, las presas que se necesitan actualmente en el país, como dice el maestro? Yo toda mi respuesta técnica la baso en estudios. Y yo aprovecho y digo y motivo a que se hagan los estudios. Una nación como, por ejemplo, como Cuba, que no tiene las cordilleras que tenemos nosotros, hizo un plan de presa y construyó todas las presas que se podían hacer. Sí. Nosotros tenemos todavía muchas posibilidades y cada vez que se construye una presa estamos creando riqueza y soluciones a la población que está cercana. Yo soy pro presa y estoy de acuerdo en que todas las presas que puedan construirse en el país, que los estudios indiquen y que los estudios digan que tienen factibilidad, se construyan. Muchísimas gracias. Nelson, ustedes como fundación reciben múltiples casos. A veces llegan primero donde ustedes que a la justicia, para buscando la orientación necesaria y el camino. Me gustaría saber cuáles son los principales problemas que ustedes han identificado en ese recorrer el país y cuáles son las soluciones que han visibilizado para esos problemas. Gracias. Hay 3 elementos muy simples. Una de las gestiones, una de las acciones obligatorias y necesarias desde este tipo de organizaciones de la sociedad civil es perseguir el empoderamiento comunitario.
cuando las municipalidades, cuando los gobiernos locales, cuando la gente se empodera y aprende cómo reclamar sus derechos, tenemos la derivación de posibles pagos de consecuencia. Uno de los principales problemas que tenemos en el país es el problema extractivo. Son las intervenciones ilegales en nuestros ríos y en nuestras cuencas. Tenemos un desorden permitido, normalizado, de la extracción ilegal y la destrucción de las cuencas de nuestros ríos. Nizao es una imagen lunar. Es una imagen lunar. Lo que ocurre en el Yuna, lo que ocurre en Jaina, lo que ocurre en los ríos. Y ese es uno de los elementos principales desde el punto de vista de acción. Pero un elemento adicional, Nairobi, que nos llega con una frecuencia inmensa, son las intervenciones que se están produciendo en el SINAP, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el continuo uso, solapado en el supuesto en el ecoturismo. Yo creo en el uso sostenible de los recursos naturales. El primer recurso ambiental es la gente, es el hombre, es por y para la gente. Ahora, esto es una pequeña isla. República Dominicana no tiene de dónde llegarle nada que no produzcamos. No nos van, ingeniero Carrasco, a traer agua de Marte ni de ninguna otra isla. Y estamos, creo, y quiero culminar con esto, muy simple. El pago de consecuencia, y desde la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental estamos intentando construir una línea de empoderar, formar, educar y un poco orientar. En el país estamos creando ahora 5 coaliciones ambientales, pero con un grupo de abogados, aproximadamente 40, 50 abogados en el país, que puedan asumir la representación de la comunidad desde el punto de vista del reclamo ambiental. Tenemos, la ley prevé, el derecho ambiental es un derecho fundamental, muy mal entendido y muy mal dejado en nuestros tribunales porque se minimiza, pero tenemos la libertad procesal activa a cualquier ciudadano de accionar cuando hay un delito ambiental. Los derechos colectivos y difusos previstos en la norma nos dan esa calidad para accionar, no importa dónde ocurre el delito. Entonces, quiero cerrar con esta parte. No confundamos cambio climático con calentamiento global. El calentamiento global es el motor de lo que está ocurriendo. El cambio climático es la consecuencia. Mayores lluvias, lo que acaba de ocurrir hace unos días en la ciudad capital, es un efecto concreto del calentamiento global porque tenemos un sobrecalentamiento del sistema. Y eso, ingeniero, y respeto muchísimo el criterio, viene dado realmente. Cuando nosotros tenemos cuencas degradadas, cuando tenemos montañas destruidas, cuando tenemos nuestra montaña pelada, están como yo. La mayoría están como yo, deforestados. Entonces necesitamos hacer un proceso serio, oportuno y correcto de empoderar, pagos de consecuencia, pero tenemos un efecto directo del calentamiento global y como consecuencia el cambio climático nos está impactando realmente en lo que tenemos. Muchísimas gracias. Patricia, quiero cerrar contigo. El tiempo se nos fue rapidísimo, nos falta una ronda de preguntas de conclusión, pero ya tenemos 1 minuto para finalizar el panel. Y me gustaría saber la importancia de la inversión privada, porque lo que ustedes realizan de manera preventiva tiene un costo y por eso se trata de un trabajo multisectorial, lo mencionabas, alianza público-privada. Pero para que sirva de motivación, la importancia que tiene la participación privada en este tipo de programas que ayudan a la preservación del agua. Primero, para la consecución de los objetivos. O sea, ningún país o ningún estado puede considerar que puede cumplir con estos objetivos de nación de manera independiente. Ni el estado lo puede hacer solo, ni los gobiernos locales, ni la sociedad civil. Necesita de la mano amiga. O sea, por eso tiene que ser una asociatividad y participativa. Pero lo más importante desde el punto de vista, y aquí me pongo el traje del empresariado, es la sostenibilidad del negocio. Si no tienen la materia prima, si no tienen el recurso hídrico para producir, ya sea
el agua que envasan, la energía que producen, el transporte que proveen, la salud, o sea, todas esas actividades de las cuales dependen del recurso hídrico de manera esencial, la vida, aunque se oiga así de cliché, la vida, el tema de la salud, entonces lamentablemente no va a ser sostenible el negocio. Entonces por eso es tan importante que la empresa empiece a pensar en la sostenibilidad de su negocio como algo que le va a generar este win-win, y que teniendo esos ecosistemas restaurados y producción de agua constante, ellos van a poder seguir operando en el tiempo. Muchísimas gracias. Debo decir que aunque cada panelista trabaja con el tema agua desde una perspectiva, desde un sector diferente, ellos han coincidido en muchos aspectos. Y creo que es importante mencionarlo en el cierre, la necesidad de planificar agua con visión a futuro, no solamente a corto plazo, la importancia de mejorar la eficiencia de la gestión del recurso, la importancia de la fiscalización, pero especialmente de las consecuencias cuando se incumplen con las normas, la urgencia de fortalecer la coordinación entre instituciones y sectores para que pueda lograrse el objetivo común, porque al final todos los que están en este panel y los que no están tienen el mismo interés, y es que haya una seguridad hídrica en República Dominicana. Lo que hay que trabajar en conjunto y que cada quien cumpla con su rol según lo que ustedes han expuesto. Para presentar las conclusiones vamos a tener que pedir permiso para otro panel, porque está súper interesante, pero lamentablemente no tenemos tiempo. Agradecer a cada uno de ustedes su disponibilidad y aportar tanta información que definitivamente nos va a llevar a tener sostenibilidad en el tema agua. Gracias a ustedes y a ustedes por acompañarnos. Bueno,